Hola, ¿qué tal? Una vez más en el canal del conocimiento, que también es tu canal. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante dentro de la estadística: el muestreo aleatorio estratificado. Cuando se tiene una población que puede ser dividida en varias subpoblaciones, a las que llamamos estratos, de acuerdo con ciertas propiedades que deben cumplir sus integrantes. Pensamos en un muestreo de tipo estratificado cuando éste cumple estas condiciones. La población se divide en subpoblaciones denominadas estratos, en las cuales los integrantes de cada uno cumplen ciertas propiedades comunes. Seleccionar una muestra de forma independiente de cada estrato, si las muestras por estrato se eligen con el muestreo aleatorio simple. Entonces, este se denomina muestreo aleatorio estratificado. No hay reglas determinantes para elegir el tamaño de cada estrato, pero se sugiere que sea de forma proporcional a los tamaños de los estratos con respecto al tamaño poblacional. A continuación tenemos las fórmulas que nos van a permitir desarrollar los muestreos por estratificación. Tenemos el tamaño total de la muestra, tamaño de cada estrato, error de estimación. En este punto del error de estimación tenemos el valor de 3.841. ¿De dónde sale ese valor? Cuando el nivel de confianza es del 95%, ¿sí? Y el Z es de 1.96 y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto tenemos 3.841. En esta tabla nosotros vamos a desarrollar el siguiente caso de aplicación. Tal como ya lo habíamos mencionado, vamos a hacer un caso práctico para poder afianzar los conocimientos teóricos de la muestra estratificada. En este caso hemos considerado las 24 provincias del país, donde de manera hipotética se señala que hay un crecimiento poblacional de nacidos vivos del 15%. ¿Para qué? Para luego hacer un análisis sobre el estado de salud de los nacidos vivos. Entonces, para efectos de cálculo, ese 15% va a ser el 0.15, que ese vendría a ser nuestra P. Y sabemos que la P es simplemente el valor de certeza. Luego calculamos el Q sub I, que resulta de la resta de 1 menos P sub I, seguidamente del producto de P sub I por Q sub I. Tenemos la multiplicación de la población por estratos, que en este caso sería N sub I por el producto de P sub I por Q sub I. Tenemos que calcular también el nivel de fracción de asignación, que resulta de la división de la población por estrato dividido con el total, y este valor lo bloqueamos. Aquí quedamos. Entonces, una vez que ya obtengo esos valores, lo único que yo hago es copiar y arrastrar hacia abajo, hacia la provincia 24, y damos enter. Una vez obtenido estos datos, tenemos que calcular la muestra por estratos, donde tenemos que aplicar esta fórmula de la muestra por estratos, ¿no? Para poder calcular la muestra por estratos me dice que debo multiplicar, ¿sí?, la N, que es la población, por la fracción de asignación. Tenemos lo siguiente, que reemplazando los valores de N sub I, que es de 14.451.000, tenemos un Z de 3.841, tenemos una precisión del 5%, que es 0.05, donde esos valores extraídos van a ser calculados de la siguiente manera. El valor de precisión le elevamos al cuadrado, que resulta 0.0025 por medio de la función de potencia, y también tenemos el error máximo muestral, que en este caso resulta de la división de la desviación, ¿sí?, del error de precisión dividido para Z, que es 3.841. ¿De dónde nace ese 3.841?
nace del nivel de confianza del 95%. Del 95%, que es el nivel de confianza, sabemos que su Z crítico es 1.96. Por lo tanto, elevamos el 1.96 al cuadrado o simplemente lo multiplicamos por 2 veces. Y resulta 3.841. ¿Sí? Una vez obtenidos estos valores, simplemente se ingresan a la fórmula y resulta de una muestra de 195. Este valor de la muestra de 195 lo multiplicamos por el factor de asignación, por la muestra que es 195, y la bloqueamos. ¿Por qué? Porque la vamos a arrastrar hacia la provincia 24. Entonces tenemos esto, es acá. Aquí ya hemos calculado las muestras por estratos. Por ahí no termina el ejercicio. Tenemos que seleccionar, ¿sí?, de manera aleatoria los casos que vamos a estudiar. Siendo una población pequeña de 24 cantones, bien podemos calcular la muestra poblacional o simplemente trabajamos con estos de aquí, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos hacer que calculemos la muestra poblacional de la cantidad de cantones, de provincias. ¿Cuántas provincias tenemos? 24 provincias, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es simplemente reemplazar los valores. Z1.96, P y Q son 0.5, sucesivamente, ¿no? Y el error del 0.05. Total de población, 24 provincias. Haciendo el cálculo, estos valores ingresando a esta fórmula, ¿sí?, de la población finita, resulta que tenemos una muestra de 23 cantones. Entonces, para seguir el ejercicio, vamos de manera aleatoria a seleccionar los 23 cantones. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer las muestras aleatorias, ¿sí?, tal como ya lo habíamos aprendido en las clases anteriores. Vamos a datos, vamos a análisis de datos, ya, vamos a muestra, ponemos a aceptar. El rango de entrada van a ser la cantidad de provincias, en este caso 24. Arrastramos el número 1 hasta el dato 24. Recordemos que aquí solamente se calcula con valores cuantitativos, con datos cuantitativos. Aleatoria, número de muestras aleatorias, ¿cuánto hemos calculado? 23. Entonces tenemos 23 provincias. Rango de salida, de donde yo quiero que me aparezca el primer dato. Entonces doy clic dentro del campo y voy a dar clic de donde quiero que empiece a calcular, a aparecer los números aleatorios, y doy a aceptar. Vemos que en la muestra aleatoria, ¿sí?, ya empezamos con la provincia número 9. Como nosotros no sabemos cuál es la provincia número 9, a menos que regresemos a ver la tabla, ¿sí?, por esto hay una fórmula que nos da el Excel, que en este caso sería la fórmula buscar B. Ponemos buscar B, damos a aceptar, y el valor buscado va a ser el muestreo aleatorio. La tabla, la matriz tabla, es de donde a donde empieza los datos que hemos trabajado. Siempre va a ser desde el primer dato hasta el último dato. Ya, en este caso sería arrastrando, perdón, ¿sí?, todo esto lo arrastramos, vamos hasta el final, hasta la provincia 24. Indicar la columna. ¿En qué columna se encuentra el nombre de la provincia? En este caso contabilizamos de izquierda a derecha. Tenemos columna 1, columna 2. Por lo tanto, vendría a ser en la columna 2. Y en rango ponemos la palabra verdadero.
y damos a aceptar. Ojo, antes de aceptar tengo que bloquear la matriz. ¿Por qué? Porque eso la voy a arrastrar hasta la provincia 23 en este caso, ¿no? Pongo a aceptar y vemos que sale la provincia Guayas y arrastramos hacia abajo. Entonces tenemos que las provincias de Guayas, Bolívar, Zamora, Chinchipe van a ser las provincias de estudio. Entonces, como yo tengo que brindar un informe de indicar a los jefes, a los superiores, ¿sí?, de qué provincia vamos a hacerle el estudio y cuáles son las muestras, entonces tenemos que también identificar las muestras. ¿Ya? Entonces, hacemos lo siguiente, lo mismo, vamos a datos, vamos a buscar B, porque tengo que identificar dónde el número de muestras que tiene la provincia Guayas. Vamos a funciones, ponemos buscar B, valor buscado 9, matriz, ya sabemos que la matriz es desde el número 1, ¿sí? La matriz es el número 1, ¿sí? Esta muestra aleatorio al final, ahí. Y bloqueamos. Ya. Bloqueamos. ¿Para qué? Para que al momento de arrastrar no se me vayan a mover. ¿Y en qué columna se encuentran las muestras por estratos? En la columna 9. Entonces simplemente contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en nuestro ejercicio tenemos la columna 9. Entonces ponemos el número 9 y la palabra verdadero en rango. Y damos a aceptar. Y arrastramos hasta la provincia número 23. Aquí, estimados estudiantes, este es el resultado que nos interesa al momento de elaborar un informe preliminar sobre los estudios de los nacidos vivos que gocen de salud. O sea, vamos a analizar el estado de salud de los nacidos vivos, en este caso, ¿no? Eso es todo, estimados estudiantes, lo que tenía que explicarles el día de hoy, esperando que haya sido de totalmente entendimiento y de su agrado. Cualquier consulta me la pueden hacer en el canal. Gracias.